La Digresión es un podcast para divagar acerca de la literatura y el espacio que ocupa en la sociedad. ¿Sirve para algo? ¿Me puede gustar? Aquí comienza La Digresión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Piña, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este podcast, La Digresión. El día de hoy vamos a platicar sobre cronopios, cortázares y otros personajes posibles. Suenan a un montón de palabras inventadas, pero no lo son. Vamos empezando con lo básico, que es que existió alguna vez un señor llamado Julio Cortázar, que era escritor argentino, y escribió alguna vez un libro llamado Historias de Cronopios y de Famas. Y bueno, allí es donde aparece por primera vez la palabra cronopio, ¿no? Me gustaría comenzar contando una breve historia que es la que me llevó a platicar un poquito más sobre esto. Recientemente, hace menos de un mes, estaba en Chihuahua, cagándome de frío, y en una reunión con amigos salí a fumar y me encontré con un individuo llamado Giuseppe. Y después de conocernos y platicar un poco sobre lo que hacíamos y demás, Giuseppe comenzó a contarme un poquito sobre su vida y me platicó algo que digamos que me descolocó cuando me lo dijo por primera vez, ¿no? Lo que me dijo fue que de pronto en su trabajo sentía que estaba trabajando con puros famas. Se sentía un cronopio trabajando con puros famas. Y se refería a que las personas con las que estaba trabajando eran demasiado cuadradas, demasiado faltas de imaginación, de espíritu, de ganas de vivir, ¿no? Una cosa por el estilo. Y no sé, nunca se me habría ocurrido, si no fuera por Giuseppe, pensar que las personas podrían dividirse en estas dos categorías de cronopios o famas, ¿no? A pesar de que conozco este libro de Cortázar y conozco las historias de allí, nunca lo habría, digamos, vinculado, ¿no? Nunca lo habría puesto todo junto, pero bueno, así fue como sucedió y le agradezco mucho a Giuseppe que me hubiera enseñado esto, ¿no? No deja de ser sorprendente para mí la capacidad que tenemos todos los lectores para mostrar cómo la literatura de pronto aclara, retrata y también transforma al mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, se me ocurrió como plantear un test para que tú puedas saber si perteneces a la categoría de cronopio o fama, como decía el buen Giuseppe. Y bueno, vamos empezando con pues qué carajo es esto del cronopio y la fama, ¿no? Esta es una palabra y estos dos pues son personajes y palabras inventadas por Julio Cortázar, ¿no? Este escritor argentino ya muerto hace tiempo. Em, y ha tenido un impacto menor, mediano, digamos, en la cultura, pero algo de allí hay, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que es una curiosidad, pero sin embargo está allí en el mundo, es que un grupo de antropólogos, perdón, argentinos, hallaron los restos de un animalito que ya está extinto, ¿no? Algo así como una especie de ardilla dientes de sable, ¿no? Una cosa así extraña, pues, de la antigüedad. Esto fue en el 2011. Lo describieron de hecho también como si fuera Scrat, el personaje este de la Era del Hielo. Y al ver esta clase de similitud entre un personaje de ficción que de pronto se vuelve real, en vez de ponerle Scrat, que hubiera sido un gran nombre, eh, decidieron ponerle Cronopio de Diacutus, ¿no? Crearon todo no sé de taxonomía, entonces no sé si es un tipo, un orden, una subespecie o lo que sea, pues, ¿no? Pero el chiste es que la especie se llama Cronopio dentiacutus, ¿no? Un animalito nuevo que está muerto, ¿no? Que está extinto. Y bueno, esto es para mostrar que la palabra como tal se sigue usando, ¿no? Y realmente sigue existiendo por allí, pues, ¿no? Gente que lee a Cortázar
y que se asombra con esto, ¿no? Es conocida la anécdota de cómo fue que se le ocurrió a Cortázar. Se le preguntó alguna vez en su vida. Era un tipo que en realidad fue afecto a las entrevistas. Hay muchos escritores que de pronto son demasiado como tajantes en que no, yo no quiero dar entrevistas. Y hay pocas, ¿no? Sobre algunos escritores. Sobre Cortázar hay un montón. Hay incluso grabaciones de Cortázar leyendo a Cortázar em, con su muy característica, llamémosle debilidad. Cortázar es argentino, nació en la Argentina, pero tuvo que irse del país, como muchos otros escritores, y se afincó en París. Y desde muy temprana edad también estuvo allá. De modo que cuando fue creciendo, entró en una especie de conflicto lingüístico, su ser pequeñito, niño, ¿no? Em, para una persona como yo, nacida y crecida, pues, en México, es muy sencillo decir R. La R es sencilla, me sale y no pasa nada, ¿no? Hay algunos niños a los que les cuesta más trabajo y de pronto ya pasa y ya pueden decir la R, ¿no? Para muchos idiomas extranjeros, para personas que no hablan el español o que no tienen la R, la vibrante múltiple, ¿no? Como se le llama, en su idioma original, les es increíblemente difícil adquirirla, ¿no? Y algo parecido sucede con otras lenguas, o sea, cada lengua tiene su peculiaridad, ¿no? En el caso del francés, que es el que también aprendió Cortázar de niño, una de las particularidades es que hay un conflicto entre esta R del español y la R, ¿no? Del francés, ¿no? De modo que Cortázar creció hablando español perfectamente bien, excepto por la R que realmente no se le quitó del todo durante su vida, ¿no? Y sonaba súper mamón el cabrón, cuando se le entrevistaba, ¿no? O cuando hablaba. Y bueno, si se le agrega la humildad característica de los argentinos, pues bueno, es difícil no tildarlo de mamón al señor Julio Cortázar, pero no era tanto. En fin, Cortázar escribió un chingo. Sobre todo es conocido, creo yo, como parte del famoso boom latinoamericano. Y dentro de ese boom latinoamericano, la obra que lo hizo más conocido y que se sigue, digamos, comprando pues un chingo, es la novela Rayuela. No tiene muchas novelas Cortázar, tendrá unas 4 o 5 novelas. Sobre todo es un escritor de cuentos, de historias breves, ¿no? De narraciones cortas. Y, y bueno, dentro de esas historias cortas, me gustaría sugerirte, si te interesa comenzar a leer a Cortázar o ya lo has leído y no sabes que tenía otras cosas más, ¿no? Em, Además de Rayuela, que vale la pena leerla, pues vale la pena conocerla. Es una novela compleja, pero entretenida en cierto sentido. Em, Sobre todo los libros de cuentos son los que hay que leer de Cortázar. Y si no quieres leer los libros de cuentos, léete los cuentos específicamente, ¿no? Búscalos en internet y listo. Dentro de los libros, yo tendría que sugerir definitivamente Las armas secretas, si se alcanza a ver, se alcanza a ver. Las armas secretas, sobre todo porque tiene dos cuentos que a mí me gustan un montón, incluido el que más me gusta de Cortázar o el que más, el que mejor construido me parece, del que más he aprendido yo como escritor, que es Las babas del diablo. Ese sí es un cuento complicadito, pero está chido. El perseguidor es un gran cuento, es una gran historia. Otros cuentos que podrían interesarte son uno muy breve que se llama Continuidad de los Parques. Pues un cuento donde Cortázar juega mucho, que es algo que hace mucho en su obra, ¿no? Jugar. Y el otro cuento que también podría sugerir es La noche boca arriba, también muy famosito, sobre
un individuo eh, de pronto tiene un accidente en su moto, cae y cuando cae como que se desmaya o se muere, no se sabe, y corta el cuento a que la misma persona despierta y está en la jungla y lo están persiguiendo los aztecas o los mexicas en una de las guerras florales, ¿no? Lo están persiguiendo para matarlo y ofrecer su corazón en sacrificio al sol. En fin, un cuento súper chingón. Pero bueno, y uno de los textos más extraños que yo le conozco a Cortázar lo encontré por casualidad en la biblioteca de la universidad en la que yo estudié literatura. Yo ni sabía que existía el libro, se llama Fantomas contra los vampiros multinacionales. Es una joya de libro, porque se trata además de un cómic, es una especie de novela gráfica que escribió Cortázar y que ilustró a alguien más. Y es sobre un superhéroe que lucha contra las empresas multinacionales, ¿no? Un tema muy en boga en la época de Cortázar, ¿no? En el marxismo recalcitrante de los 70 y 80, ¿no? En fin, ese es Cortázar, ¿no? ¿Cómo fue que se le ocurrió a Cortázar la palabra cronopio? Dice que estando en París viendo un concierto, creo que era de Shostakovich o algún compositor chingón ruso de la época, en alguna pausa en la que todo el mundo salió a fumar, a Cortázar no le apeteció salir, él era fumador, em, y dice que no puede explicar bien cómo, simplemente lo vio. Entonces vio flotando una especie de ser humanoide, verde y húmedo. Y junto con la visión del ser vino su nombre, ¿no? Que es el de Cronopio. Hay hay gente que se ha dedicado a tratar de darle un sentido etimológico a la palabra. Cortázar explica que realmente no tiene ninguno, pues que simplemente se le ocurrió y listo, ¿no? En fin. em, ¿De qué trata este libro? Bueno, notarán primero que no recomendé el libro que, digamos, engloba o da título a toda esta conversación, que es el de Historias de Cronopios y de Famas. Em, es un libro que, digamos, dentro del grueso de la obra de Cortázar, es un gran libro, es buen libro, pero no sé, yo no lo pondría, digamos, muy arriba en la lista de la obra general de Cortázar. Pero definitivamente se trata de un libro muy divertido también en el hecho de que se nota, es deliberado el hecho de que Cortázar se está divirtiendo un montón escribiendo el libro, ¿no? Se la pasa inventando puras situaciones pues extrañas, muy extrañas, ¿no? Propias de esta cosa que luego se denominó realismo mágico, ¿no? Em, las historias de Cronopios y de Famas además tienen algo curioso, o sea, son el título del libro, pero también son el último capítulo digamos, del volumen propiamente, ¿no? Tú abres el libro que se titula Historias de Cronopios y de Famas, lo mostraría, pero no lo tengo, no tengo ese ejemplar acá. Em, Tú lo abres y tiene otras cuatro secciones de historias de muchas cosas, ¿no? Sobre muchas cosas, algunas súper interesantes, súper cagadas. Y la última de todas es la de historias de cronopios y de famas. Y ahí es donde empiezan a contarse algunas historias pues sobre estos seres, ¿no? Y donde se explica un poco cómo son, qué hacen, etcétera, ¿no? No hay una explicación formal, no hay una descripción como tal de cómo se ven. Incluso parece ser que alguna vez algunos exiliados chilenos le regalaron a Cortázar una especie de muñeco fabricado a mano. eh, y él confesaba que no se parecía nada a lo que él imaginaba, pero que muchas gracias, ¿no? Em,
Voy a compartirles un texto. Se trata de cuentos muy breves. Todo el volumen de historias de Cronopios y de Famas son cuentos muy breves. Son muchos cuentos. Serán unos, no sé, 50 a 60 cuentos en total en todo el libro. Pero algunos de ellos no exceden el párrafo de 5 o 6 líneas, pues, ¿no? Ya se trata de cuentos increíblemente chiquitos, de microcuentos, minicuentos, minificciones, como le quieras llamar. Y va uno que se titula Haga como si estuviera en su casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía, bienvenidos los que llegan a este lugar, a este hogar, perdón. Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y siguiendo la costumbre puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía, bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía, la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía, la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía, somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía, este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro. En fin, esa es toda la historia, ¿no? Son como si fueran capturas, ¿no? De la vida de los famas, de los cronopios y de las esperanzas, em, como para que tengas una noción más clara de exactamente de qué está hablando, pues, ¿no? Al final está inventando seres que no existen y los está describiendo, ¿no? Em, Se trata de personajes muy rígidos en el caso de los famas, ¿no? Los famas no van a ponerle un letrero a su casa porque es innecesario, es una pérdida de tiempo, ¿no? A los famas les gusta reunirse a discutir asuntos de política general, asuntos que son realmente importantes y significativos para la vida de la sociedad. Y a los cronopios lo que les gusta es todo lo que no creas que puede hacerse, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay un test que te puedo dejar el enlace para que lo hagas tú por tu cuenta. Hay un test por acá en este gran mágico lago inmenso e inabarcable que es el Internet, para determinar si tú eres un cronopio o un fama, ¿no? Entonces tú vas a leer algunas preguntas, tú puedes contestarlas y si quieres puedes darle clic al link que pondré en la descripción del podcast o del video, dependiendo en qué plataforma me estés viendo. Y bueno, a partir de allí decidirá el test si eres un cronopio, un fama o una esperanza, ¿no? Primera pregunta. Hay dos caminos. Uno largo pero lleno de vegetación y personas interesantes. El otro es rápido, corto, pero no hay nada. ¿Cuál tomarías? Yo tomaría el largo, sin albur. Tienes una cita a las 6 en punto. ¿A qué hora llegas? Puntual, no hay de otra. Una hora tarde, no importa. 5 minutos tarde, es lo normal. 15 minutos después, se me hizo muy tarde. Yo tendría que contestar puntual. Soy una persona que busca ser puntual. Te acaban de ascender en tu trabajo. ¿Qué haces? ¿Lo presumes y lo celebras con tus amigos? ¿Lo guardas para ti? Yo tendría que celebrarlo con mis amigos. Tal vez no presumirlo, pero sí celebrarlo. ¿Qué tan seguido te dicen que eres distraído? ¿Mucho? ¿Nunca? A veces sí, a veces no. Yo soy demasiado distraído, pero bueno. ¿Cuántos verdaderos amigos tienes? Algunos no pasan de 5. Pocos, uno o dos. Muchos, tantos que no podría ni contarlos. Yo tengo algunos, no pasan de 5. Cuando hablas de más, pasa que te creen todo lo que dices, te malinterpretan y te metes en problemas, no te hacen caso. Cuando yo hablo de más, me creen todo lo que digo. Bueno, porque hago trampa, pero bueno. ¿Con qué frecuencia lloras? Siempre y de hecho me es muy fácil. Nunca, eso es para débiles. Yo solamente lloro si veo películas de Disney.
Siguiente pregunta, ¿cómo te describen los demás? Como alguien muy sentimental, como alguien muy honesto, como alguien frío. Creo que a mí me describirían honesto. ¿Con qué frecuencia te ríes? Muchas, todo me causa gracia. Pocas veces, casi nada me hace reír. Solo cuando alguien me llega a conocer realmente. Yo tendría que decir que casi todo me causa gracia. ¿Qué haces cuando te presentan a alguien? ¿Quieres causar una buena impresión? Eres silencioso. Esperas el momento para entrar en confianza. Te comportas como siempre, aunque eso signifique que no le caigas bien. Yo la última. Y calcula mis resultados. Yo ya había hecho esto y volvió a salir que soy un cronopio. En fin. Bueno, ahí lo tienes. Hay un test ahí para determinar si, como decía Giuseppe, perteneces a esa estirpe de famas que habitan el mundo o si eres un cronopio que anda libre y desatando el caos por ahí, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sería el mundo sin personajes salidos de un libro? O sea, llevamos un ratote ahorita, unos 20 minutos más o menos, platicando sobre personajes que no existen, ¿no? Excepto en un universo que creó Julio Cortázar en su obra, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si no existieran estos personajes literarios? Em, Vamos empezando con una diferencia fundamental. Los personajes de historias, o sea, los libros no son los únicos que cuentan historias ya. Antes eran los que contaban las historias y antes de los libros se contaban simplemente de viva voz, ¿no? Se memorizaban las palabras de la tribu y se transmitían. Y normalmente los ancianos, que eran los sabios de la tribu, las repetían para los demás, ¿no? Así fue como se especula que se escribió la Biblia, por ejemplo, así es como se especula que se escribió también, y sobre todo, pues, la Odisea. Bueno, la Ilíada y la Odisea, ¿no? A partir de historias que fueron contando los griegos antiguos y antes de los griegos, ¿no? Y a partir de eso es que todo esto se dio, ¿no? Bueno, entonces digamos, los personajes que hay ahora también surgen a partir de películas. Las películas también ya tienen la capacidad de contar historias, ¿no? Desde el inicio que se creó el arte cinematográfico, hay historias allí de por medio, ¿no? Y la estructura de las historias es la de la narración. De modo que hay personajes de libros y hay personajes de películas. Y pues entramos en este debate de qué es lo mejor, ¿no? Es mejor el libro? ¿Es mejor la película? Siempre creo yo que es una cuestión de gustos. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, a mí no me gustan los libros. O sea, intenté leer un par de veces en mi vida, he intentado leer los libros de Harry Potter sin éxito. No sé, no me enganchan pues, ¿no? Y sin embargo puedo decir con ninguna pena pues que las películas me gustan un chingo, las he visto ya un par de veces al menos. Eh, y no hay una cosa que sea mayor o menor, pues si el libro o la película, ¿no? No me gustaría pensarlo de esa manera. Lo que sí es que hay diferencias fundamentales entre los personajes de libros y los personajes de películas. La más importante para mí, la más significativa, la más trascendente, es que el personaje del libro es un personaje que no tiene una forma fija, no tiene una figura fija. Uno no sabe exactamente, aunque lo describa a conciencia el autor en su libro, uno no puede saber a ciencia cierta cómo se ve. O sea, al final existe un personaje, llamémosle, por ejemplo, Jean Valjean, ¿no? El de Los Miserables. O sea, ese güey se ve de una manera en específico para cada cabrón que haya leído ese libro, pues, de Víctor Hugo. Eh, a menos de que hayas visto la pinche película o una de las pinches películas. ¿Por qué? Porque las películas, o sea, el arte cinematográfico, la fotografía, las artes visuales, las que son visuales, pues, tienen la bondad y la maldición a la vez de que ya fijan en tu cabeza el cómo se ve el personaje. De modo que si, por ejemplo, yo lograra sí leer los libros de Harry Potter,
me sería imposible identificar a Harry Potter. O sea, mientras estoy leyendo, me sería imposible quitarme de la cabeza la imagen de las películas de Harry Potter. Y en fin, los personajes que circulan por el mundo nos ayudan a entendernos mejor. Hay muchos personajes que han salido de libros que están por aquí, pues, o sea, que viven con nosotros, en el sentido de que nos ayudan a ser más claros a la hora de estereotipar o de entender a otras personas, ¿no? Por ejemplo, no es necesario que alguien haya leído El Quijote para saber cuando alguien se parece al Quijote, ¿no? O hace cosas que haría Don Quijote de la Mancha. Eh, Romeo y Julieta, por ejemplo, también hay muchas películas sobre todas estas historias, pero Romeo y Julieta mucho tiempo vivieron en la imaginación de un montón de personas solamente como dos amantes, muy jóvenes, ¿no? De hecho, prácticamente niños, ¿no? De 13 años. Eh, y Romeo y Julieta también nos ayudan a entender como un poco no sé, lo difícil que puede ser el tratar con el amor desmedido, pues, el amor a esa edad tan temprana, pues, ¿no? Un amor que solamente puede terminar en la muerte, ¿no? Eh, una persona no necesita haber leído a Don Juan Tenorio de José Zorrilla, un libro bastante antiguo, dicho sea de paso, para saber qué es un Don Juan y cómo es un Don Juan. Se les identifica, pues, ¿no? En el mundo, pues, una persona seductora, una persona tramposa, una persona carismática, ¿no? Y el Don Juan no necesariamente seduce mujeres, ¿no? Hay Don Juanes que también seducen a, a tu cabeza, ¿no? Seducen a tus ideas, ¿no? En fin, un mundo sin personajes salidos de un libro sería un mundo triste, un mundo gris, un mundo que no nos permitiría explayarnos sobre lo que verdaderamente pensamos y sentimos, ¿no? Estos personajes al final acaban siendo un espacio compartido, un espacio en común que a mí me dio mucho gusto compartir e identificar y aprender también con este compita Giuseppe, ahora que me mencionó a los cronopios y a las famas. En fin, con esto terminamos el episodio de hoy. Agradezco infinitamente tu atención, tus oídos, tu escucha y como siempre, cuídate. Chido, bye.